No, muy bueno. ¿Queréis hablar un poco de Steve Jobs? Sí, sí, sí. Steve Jobs, Vale. que bueno, nació en San Francisco, era un perfil súper excéntrico. No sé si sabéis que sus padres, bueno, su madre, perdón, lo dio en adopción y justo estaba buscando una familia para él porque ella no se podía hacer cargo y estaba buscando una familia que fuesen un padre y una madre, pero que tuviesen carrera universitaria, ¿no? Entonces, cuando fue a la familia Jobs, ellos no tenían carrera universitaria, pero sí que le prometieron a su madre que iban a conseguir que el pequeño Steve, pues, tuviese una carrera universitaria. Entonces, pues allí creció Steve Jobs hasta que pudo llegar a la universidad, ¿no? Que, como sabéis, era un perfil bastante excéntrico, ¿no? Andaba por allí sin zapatillas y, bueno, tenía sus propias ideas. Trabajó con Steve Wozniak, ¿no? Que era su vecino, y en el famoso garaje de los Jobs, pues desarrollaron el primer Apple, que era un poco casi un prototipo, ¿no? Porque no tenía una interfaz gráfica como tal, lo tenías que conectar a un televisor. Y donde realmente sí que consiguieron una innovación y darle una vuelta y revolucionar el mercado de los ordenadores personales, ¿no? Que no existiera con el Apple II. ¿Qué opináis vosotros de Steve Jobs, de los comienzos? ¿Qué opináis también de la figura de Steve Jobs en cuanto a si está muy idealizada o no? Porque luego también había gente que decía que trataba a muchos empleados súper mal y que era súper difícil trabajar con él, aunque eso no quitase que fuese un genio y que tuviese unas ideas súper buenas. Pero Guillem, si quieres empieza tú y yo después doy ahí mi punto. Perdonad si estáis escuchando ruido, ¿lo estáis escuchando? No. No, vale, no se escucha vale. nada. No, es que ahí están haciendo obras y... a ver, sobre Steve Jobs, pues yo le tengo respeto, pero también a veces entiendo a la gente que no le cae bien porque es un tío que tenía una personalidad muy, muy dura y muy peculiar, pero yo creo que desde los inicios ya se notaba que era un tío que tenía su propia manera de ver el mundo. Sí que es verdad que tuvo mucha suerte de encontrarse con gente muy buena, porque yo creo que sin Steve Wozniak, yo creo que Apple no sería Apple tampoco. A veces se le da mucho protagonismo a Steve y creo que Steve Wozniak fue un tremendo genio. Pero Steve Jobs, aunque se le critica mucho de que no hizo nada y tal, Steve Jobs ya tenía una cierta base en electrónica. De hecho, estuvo trabajando en HP y estuvo, bueno, haciendo prácticas, ¿no? Digamos que siempre estuvo interesado y de hecho ya estaba haciendo cosas y trampeando cosas como hackeando si no me equivoco, hackeaba también las cabinas, ¿no? Para poder llamar gratuitamente. Entonces, no sé qué dispositivo usaron, pero usaron como este dispositivo para poder hackear. Digamos que Steve Jobs ya tenía, o sea, podía cacharrear, ¿no? Pero obviamente el que era un genio y tal en cuanto a la parte técnica era Wozniak, ¿no? Entonces yo opino que es un tío que a mí me ha inspirado mucho siempre, no tanto por las historias de éxito, porque las historias de éxito sabemos que todo esto vende mucho, pero me motiva mucho más por las partes donde a él le jodieron bastante. Cuando John Sculley, como bien sabréis, el director de marketing, él y la junta lo echaron y cuando él pues se va de ahí y se queda sin nada y luego ver cómo inteligente, o sea, lo inteligente que era el tío para, primero, conseguir desarrollar Next, que luego desarrollaría el Mac, y luego conseguir apoderarse de Apple de nuevo y toda la pasión y el cariño que le tenía al proyecto de Apple, pues es algo que a mí siempre le tendré mucho respeto por eso y que me gustaría, pues de alguna forma, que si el día de mañana yo hago algo o como lo que estoy haciendo, pues que pueda tener o sea, que pueda estar haciéndolo con el mismo nivel de cariño y pasión que él le metía a las cosas, porque al final es lo único que yo he aprendido y es lo que él decía y dice, bueno, dice ya no, pero decía, y en sus discursos dice, es que si no te gusta lo que haces es muy difícil que seas bueno en ello, porque por mucho talento que tengas, lo único que te hace ser mejor es la pasión, que luego te hace ser constante, que te hace luego buscar no lo que más te guste a ti, sino lo que más, digamos, perfecciona el producto o el servicio que haces, ¿no? Entonces, yo generalmente tengo una admiración por Steve, pero también tengo
entiendo mucho a la gente que no le cae bien porque era bastante excéntrico. A veces, incluso cuando he leído los libros, era bastante capullo en general, ¿no? Pero bueno, a veces en los negocios tienes que dejar un poco las relaciones personales y el buenismo y el ser políticamente correcto. Obviamente hasta cierto nivel, ¿no? Porque tampoco hay que ser un de esto, pero hay que pensar mucho en el proyecto, ¿no? Y en sí en el negocio para que funcione. No, a veces no hay que ser, digamos, si él hubiera sido muy permisivo sobre sus exigencias, como por ejemplo cuando él estaba desarrollando, digamos, el Apple Lisa y todos estos Macs, cuando él decía, no, es que la interfaz gráfica tiene que, o sea, para procesar textos, el procesador de textos tiene que poder tener la capacidad de elegir fuentes, ¿no? Que esta es una escena que también sale en la peli, que le empieza a chillar a uno de los ingenieros y le dice, pues si tú no entiendes esto, te tienes que pirar de aquí. Entonces, a mí le respeto por eso, porque a pesar de que podría haber sido, ¿no? Como ahora, ¿no? Que hay mucho corporativismo, de que hay que ser súper políticamente correcto y tal, que está muy bien el hecho de no ser un capullo, pero también es verdad que si te dejas llevar por querer ser bueno con los demás y olvidas la excelencia del producto, pues puede ser que quizá Apple no hubiera sido Apple si hubiera seguido por esa senda, ¿no? Por ser tan blando o dejarse llevar por otras personas y decir, no, pues voy a decir lo que me dicen los ingenieros en vez de pensar en lo que realmente creo que tiene que ser el producto, ¿no? Porque es muy difícil. Y yo entiendo también a los ingenieros que estuvieron trabajando con él que le dijeron, tío, es que lo que nos estás pidiendo es una locura, ¿sabes? Entonces, yo entiendo, o sea, digamos, soy capaz de entenderlo, pero también por ello le tengo admiración porque supo gestionarlo todo muy bien en ese sentido. Sí, eso le pasa a muchos genios, ¿no? Que dicen también, por ejemplo, Beethoven tenía un carácter súper fuerte, o Stanley Kubrick, ¿no? Que al final ves sus obras, son genios, y lo ves, ¿no? Y es una obra excelente, de una obra que cambia el mundo realmente y que tú cuando la estás contemplando dices, esto no lo hace cualquiera. Pero claro, algunos tienen ese lado oscuro que hay gente que lo considera como necesario para poder llegar a lo otro. Esto aparece, por ejemplo, en la película de White Plus, no sé si lo habéis visto, que es un chico que toca la batería y demás, de la batería. tiene un profesor que es un demonio, o sea, que bueno, incluso le llega a agredir físicamente y demás. Entonces está el dilema de realmente se justifica por la aportación o por la obra ese carácter o esa forma de tratar a los demás. Entonces ahí está el debate. Yo para mí no, la verdad, porque creo que, quiero decir, tú puedes llevar tu idea hacia el extremo y decir, vale, esto se va a hacer así y se va a hacer así sin ser un capullo, ¿no? Completamente, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Es que también es esto, o sea, yo entiendo a la gente que quiere hacer las cosas muy bien, pero a veces tampoco hace falta llevarlo a nivel tóxico ni mucho menos agredir a alguien, faltaría más, ¿no? Pero sí que es verdad que mantener el rigor y la rigidez sobre un proyecto y que salga bien y que tengas el talento adecuado alrededor que pueda ayudarte a hacer eso es muy difícil. Es muy difícil y tiene que ser un reto constante, ¿no? En todo, mantener, digamos, esa rigidez y nivel de excelencia. Pero sí, para nada estoy de acuerdo con eso, de tratar mal a la gente por el mero hecho de que tú eres un genio, pues no se justifica. Pero sí que es verdad que mucha gente no sabe separar la obra del artista, porque Claro. no soy un experto en pintura, pero por ejemplo, Pablo Picasso tenía, bueno, es uno de los pintores más famosos de la historia y tenía unos cuadros espectaculares, ¿no? Como, por ejemplo, el Guernica es un cuadro que yo lo vi y me hizo mucha ilusión verlo en persona, pero luego cuando por lo visto leí sobre él, pues era un tío que, vamos, nunca lo hubiera tenido como amigo porque era un tío bastante despreciable, ¿no? Pero soy capaz de decir que este tío era un crack pintando, ¿no? Entonces yo creo que con Steve Jobs hay que hacer eso, ¿no? Separar un poco la obra del artista, porque a pesar de que era un capullo con muchas personas, era un tío que en la parte de los negocios y de llevar el marketing y de entender la estrategia, nadie le puede soplar nada. Entonces, es curioso eso. Claro, al final tienes que valorar porque supongo que habría ingenieros que dirían, vale, este tío es un capullo, pero me da igual, yo quiero trabajar con él, porque es Steve Jobs, ¿sabes? Entonces merece la pena. De hecho, yo creo que ese carácter tan fuerte se ve, es que no sé si llamarlo como seguridad en sí mismo
o cómo llamarlo, Obsesión. pero por Yo creo que ejemplo, es obsesión pura. obsesión también y de estar un poco en su mundo. Porque, por ejemplo, Scully era directivo de Pepsi, ¿no? Una de las mayores compañías del mundo y demás, y fue a ficharlo Steve Jobs a él. Entonces, está la famosa frase que le dijo de ¿vas a seguir vendiendo agua con azúcar o vas a venir conmigo a cambiar el mundo? Y al final se fue con él, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el primer año parece que la cosa fue más o menos bien, pero luego se fue torciendo y llegó hasta el punto de que lo echaron de su propia compañía, como decías tú. Creo que se ve mucho en su vida que ha tenido ese carácter súper fuerte. Yo, en cuanto a todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo y creo que voy a centrar mi punto en la obsesión. Yo creo que era una persona que estaba obsesionada por cambiar el mundo, que vio que teniendo unas skills, ¿no? Él tenía unas skills básicas, vio que le podía sacar el máximo partido si se rodeaba de gente correcta. Y yo creo que eso lo supo ver muy bien, como has comentado tú con el otro Steve, y que al final él, bueno, es que ha pasado en muchos casos, es que hay miles, bueno, de hecho aquí tenemos un caso que es muy curioso, que es el Pedro Sánchez, lo tiraron de su partido y mira dónde está. Es que la obsesión te puede sacar muy buenos partidos a nivel laboral. También es muy negativa, pero como comentabas tú, Sergio, hostia, es que todos los que han llegado a mucho éxito se han obsesionado mucho y han vendido un poco, no el alma al diablo, pero como esa parte de humanidad la han tenido que dejar a un lado. Yo lo veo en muchos casos también. Bueno, como comentabas, otro ejemplo, Adam Levine, el cantante de Maroon 5, un tío que lo ha conseguido todo, que es el grupo de los grupos más escuchados de la historia. La ves en entrevistas y es un puto gilipollas. Es un prepotente que habla fatal, que trata fatal a la gente y ahí se te cae un poco pues esa admiración que tienes sobre esa persona. Pero es que gestionar el éxito también es muy complicado en mucha gente. Vamos, es que es eso, es que tienes todo. O sea, has cambiado el mundo en muchos casos, ya sea musicalmente o a nivel también de tecnología. Entonces, yo pues creo que Steve Jobs a lo mejor muchísimas cosas, porque en la peli sale que él se refugiaba también en muchas drogas para poder también visualizarlo más y para poder evadirse, yo creo que le sobrepasó muchos casos y él tenía una idea que 100% se tenía que ejecutar, costase lo que costase, y otras emociones que a lo mejor, como la empatía o muchas cosas que podía ir desarrollando, pues no las pudo hacer y le sobrepasaron en muchos casos. Hasta que yo creo que el final de su carrera, que ya se convirtió más en una persona normal. Pero yo creo que cuando ya se estaba muriendo o cuando ya tuvo la enfermedad del cáncer, yo creo que ahí ya se dio cuenta de que muchas cosas no las había ido haciendo correctamente, aun teniendo la prepotencia que tenía, ¿no? Pero yo creo que es eso, una falta de, pues a lo mejor no ir a terapia. Yo creo que le podría haber venido muy bien ir a terapia. Yo creo que muchos CEOs, no, en serio lo digo, o sea, yo creo que muchos CEOs que tienen tanta responsabilidad, no dudo que Tim Cook vaya al psicólogo. Yo perfectamente creo que puede llegar a ir, o CEOs así muy potentes como Bill Gates, no sé si me imagino. Piensa que el éxito es difícil de llevar y se ha cargado a mucha gente, muchísima gente el éxito. Sí, además un éxito que recordemos que Apple es la empresa con mayor valoración del mundo. Bueno, hace unas semanas me parece que la llegó a superar por poquito Nvidia, pero que ha sido la empresa con mayor capitalización del mundo. Muchísimos años. Es una locura. Y creo que con el mismo, o sea, la valoración de Apple creo que hace unos años equivalía al PIB de los Emiratos Árabes. O sea, es una locura. Muy loco. Sí, era trillions, no sé. Sí, o sea, muchos ceros. Definitivamente, sí. Muchos ceros. Sí, además que yo creo que los aportes que han ido realizando han ido siendo la punta de lanza de la tecnología llevada a lo cotidiano, ¿no? Porque el Apple II fue el que abrió un poco la veda para los ordenadores personales. En general, la experiencia de usuario ha sido clave para ellos y muchos los han ido copiando, muchos otros fabricantes. El iPod fue una revolución de cara a la industria musical. En cuanto a la tecnología móvil, pues qué decir, ¿no? Todos conocemos los iPhones. El Macintosh también. Y es una locura. Los Macintosh, ¿no? Que luego fueron saliendo también. El iMac la industria de la animación con Pixar. Recordemos también que Steve Jobs compró Pixar y bueno, pues ahí está, ¿no?
Compró Adobe Creo que llegó a también, ser también no sabe. el mayor accionista de Disney, de hecho, luego más tarde. Luego tuvieron el iPad, ¿no? Y en general yo creo que es una persona que ha inspirado muchísimo tanto a ingenieros como a otros fabricantes y a grandes figuras. De hecho, bueno, si veis las presentaciones a veces de Tesla, son un poco como las que hacía Steve Jobs, no en el mismo, Sí, no, pero no lo iguales, más pero sí que hay cosas inspirará. que dices, esto se parece mucho. Ujú. Y de darle ese misticismo, ¿no? a la hora de lanzar los productos y demás. Ujú. Además, también hay que recordar que ya que estamos en un podcast de ciberseguridad, Apple, vamos, está demostrado que a nivel de dispositivo móvil, ya no nos centremos en macOS porque está basado en Linux, pero a nivel de dispositivo móvil es el más seguro con muchísima diferencia. O sea, en cuanto a nivel de fallos no reportados de vulnerabilidades, directamente malwares que puedan llegar a explotar alguna vulnerabilidad lo tienen el Mossad y cuerpos de inteligencia, o se vende por muchísimos miles de millones de euros. Así que en cuanto a nivel de que ya pasó del jailbreak, porque hubo un fallo en el procesador, en lo que es el chipset había un fallo y se podía acceder a un backdoor, ya a partir de ahí escalar privilegios, lo que se llama, y poder conseguir como el administrador, pues solucionaron ese fallo y a día de hoy no se ha encontrado ningún fallo, más los que tienen los cuerpos que son muy, muy buenos y se pasan horas y horas y horas y días y meses reventando el procesador para ver si pueden conseguir algo. Sí, además, retomando un poco el tema de la Vision Pro, a mí me encantó que las sacaran, que de hecho las probé allí en Palo Alto, No sé. porque es un golpe en la mesa de decir, vale, seguimos sacando el mismo iPhone, pero a la vez sacamos productos innovadores. Y realmente me parece una estrategia comercial, aunque luego las gafas no salgan rentables, pero me parece un golpe en la mesa muy potente para decir aquí estamos nosotros. Porque también fue un evento que fue multitudinario, la gente se iba a comprarlas, veías a la gente por el metro con la Vision Pro, una locura. Sí. Total. Sí, Eso no pasó con las Meta, por ejemplo. No, para nada. Y aparte que las Vision Pro aún no las he podido probar, pero por lo que he visto, o sea, es un producto con fallos, obviamente. Yo lo del cable y la batería lo veo tal, pero sí que es verdad que a nivel de capacidades y, digamos, eso fue como una especie de flexing por parte de Apple de lo que somos capaces de sacar y que probablemente las Vision Pro, pues, o bien en vez de sacar unas Vision Pro adicionales, seguramente sacarán unas Vision Pro, unas Vision SE y puede ser que hagan un prototipo para decir, mira, para aquellas personas que quieran el Mac Mini que acaba de salir y tener unas Vision SE que les permitan pues llevarse el Mac Mini y luego trabajar desde casa o en un hotel o lo que sea, pues puede ser que sean más competitivas y la verdad que es que Apple está abriendo, digamos, nuevas sendas, ¿no? Sí. Pero vamos, yo personalmente las Vision Pro yo las veo como no algo para el consumer, sino algo más como una especie de flexing por parte de la compañía, yo creo. Eso también, pues, mola que sigan invirtiendo en I+D y que sigan siendo